Hola a todos, queridos hermanos, hermanas, una vez más estamos reunidos frente a la palabra del Señor, las Escrituras. Todas ellas nos hablan de Él y nos hablan de nosotros, no solo el ser humano, sino también del pueblo. Desde un inicio, desde el Génesis, el Señor ya estaba pensando en una comunidad, en un pueblo. Cuando llama a Abraham, apenas comenzando su idea de pueblo, el llamado que Dios le da a Abraham es simplemente tú y tu descendencia. Está hablando de una descendencia como un pueblo. Yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí como pueblo. No hablaba en términos singulares, sino en plurales. No hablaba de hombres, sino de comunidades. Y hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado de pronombres y comunidades. ¿Por qué pronombres? Bueno, ustedes saben que tengo un hijo de 4 años y una de las cosas más complicadas para enseñarle ha sido a compartir. Una de las primeras palabras que todo niño aprende es mío. Mío, mi mamá, mi papá, mis juguetes, mis cosas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando yo estaba pequeño, cuando tenía edad de 8 a 12 años, cuando mi mamá nos daba algo que nos gustaba, bien fuera yogurt o algo así, medíamos. Mi hermano y yo medíamos porque no queríamos que al otro le tocara un poquito más que a uno, porque la naturaleza humana siempre nos lleva a pensar en ser egoístas. El egoísmo es una de las particularidades del ser humano. Nos cuesta compartir, nos cuesta mirar a una comunidad como tal y nos cuesta pensar en términos de nosotros. El pronombre más común en las oraciones tal vez es el primero singular y en plural. Mí o nosotros. No se ha fijado en sus oraciones, te doy gracias por mi familia, por mi casa, por mis hijos, o nuestra familia. Te pido por mis hijos y por mi cónyuge, ayúdanos, bendícenos. Y siempre pensamos en nosotros, en el yo. Primera persona del singular y primera persona del plural. Y nos cuesta orar con la segunda persona o la tercera persona del singular y la tercera persona del plural. Nos cuesta pensar en él o ella y en ellos o ellas. Y el Señor desde un inicio, desde tiempos del Antiguo Testamento, ha pensado en pueblo. Por eso muchos de los salmos que han sido escritos para el pueblo en general, para la alabanza de la nación de Israel, están escritos en primera persona del plural. Sí, hay muchos salmistas que hablan en primera persona del plural, del singular, pero terminan invitando a una comunidad a adorar con ellos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y el salmista en el Salmo 100 está pensando en una comunidad de personas. ¿Y cuánto nos cuesta pensar en comunidad? Cuánto se nos facilita pensar en la singularidad, y creo que pocas etapas o épocas, como la nuestra, como esta en la que estamos viviendo, para pensar en nosotros mismos. De hecho, la misma sociedad nos está invitando a pensar en nosotros y en nuestra comodidad. Y somos egocéntricos por naturaleza, pero cuando a ese egocentrismo que tenemos por naturaleza le sumamos una sociedad que promueve el egocentrismo y promueve el apartarse, el aislamiento, entonces la cosa se complica. Cuando además de eso tenemos la internet,
¿A qué nos ha llevado la Internet? A estar con grupos de personas pequeños o grandes y cada uno está en su aparato, en su dispositivo celular o en su dispositivo en tablet o en su computador, pensando en sí mismo, viendo a otros. Mesas rodeadas de personas solas. Y si a eso le añadimos una pandemia, la cosa se nos agrava. Porque la pandemia nos ha llevado a estar casi que incomunicados, a estar aislados en casa, y yo sé que muchos de los que me están viendo por meses no han salido a compartir con otras personas, están encerrados en sus casas, y esto es un golpe con relación a lo que significa ser pueblo de Dios, a lo que significa ser iglesia. Y estamos en una serie en Tesalonicenses, una serie llamada Volvamos a la Iglesia. No es la invitación a volver a la iglesia como estructura, pero sí es a reconciliarnos con esa idea de Dios de comunidad. Una comunidad de hermanos que juntos adoran, que juntos aprenden, que se preocupan los unos por los otros. Es el Evangelio un golpe a ese egocentrismo. Es el Evangelio una patada a esa sociedad que invita a pensar, a ensimismarse y a evitar a los demás. No nos importa el qué está pasando con la otra persona. Mientras nosotros estemos bien, es lo importante. Y qué terrible ver incluso cristianos que caen en la tentación y se convierten en personas utilitaristas. El utilitarismo busca a las personas cuando las necesitan. Yo te llamo siempre y cuando tengo un favor que pedirte. Yo te invito siempre y cuando yo pueda recibir algo de ti. Y es eso lo que el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses. Y es una invitación a volver, a retomar lo que significa la iglesia. Les invito a leer primero a los tesalonicenses, el capítulo 3. Vamos a leer los versículos 1 al 13, todo el capítulo, porque creo que el contexto nos ayuda a entender lo que el Señor nos quiere decir, sobre todo en los versículos 6 al 13. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre,
en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. ¿Les parece si comenzamos orando al Señor? Padre de los cielos, gracias te damos porque tu palabra es fiel y porque tú usaste a tus siervos en tiempos antiguos para escribir el mensaje que les habías comunicado de muchas maneras, a través de los discípulos de Jesús, a través de los testimonios de las enseñanzas de Jesús, tu Hijo, a través de tu Santo Espíritu que utilizó cualquier cantidad de recursos para que ellos entendieran lo que la iglesia debía saber como comunidad. Gracias, Señor, porque esta primera carta a los tesalonicenses nos recuerda tantas verdades. Y en esta serie, volvamos a la iglesia. Señor, te pedimos que tú seas utilizando tu palabra para que comencemos a volver a lo que significa la iglesia, a esa idea que tú tuviste desde antes de la fundación del mundo, de pensar en un pueblo, no en personas particulares, sino en comunidades. Enséñanos, Señor, a preocuparnos los unos por los otros, a dejar el egoísmo, el egocentrismo, a dejar de lado la inactividad y comenzar a pensar en el otro. Guíanos, Señor, te lo pido en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y Pablo a los tesalonicenses menciona muchas veces los pronombres, nosotros, vosotros. Yo no sé cuántos de ustedes contaron las veces que el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como vosotros, a los de la iglesia, a los tesalonicenses, la iglesia en Tesalónica, que estaba tan lejos de él en cuanto a lo geográfico, pero estaban dentro de él en el corazón, en su espíritu. Y el apóstol Pablo nos está mostrando lo que significa ser iglesia. Y la carta a los tesalonicenses es una carta que muestra una invitación a lo que significa una iglesia básica. Y cuando me refiero a básica, no me refiero a simple, me refiero a lo básico, la base de una iglesia. Y en el capítulo 3 observamos una particularidad. El apóstol Pablo les está hablando a los hermanos en Tesalónica y una y otra vez manifiesta su compromiso con ellos. Él no depende económicamente de ellos. Él no tiene un vínculo de familiaridad sanguínea con ellos, sino que su familiaridad tiene que ver con la fe en Jesucristo. Y vamos a leer poco a poco los versículos 6 al 13 para que nos demos cuenta de lo que el apóstol Pablo habla con relación a lo que significa ser iglesia. Hay una preocupación del apóstol Pablo por lo que ha enviado a Timoteo, su hijo amado, que es también su compañero de trabajo. Al no poder Pablo y Silas visitar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, entonces envían un comisionado, envían un misionero, y es Timoteo. ¿Cuál es la preocupación genuina del apóstol Pablo con la iglesia? Versículos 6 en adelante. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Cuál es la preocupación genuina que tiene el apóstol Pablo por la iglesia de Tesalónica? Es su fe. Y una fe que tiene que ver con la tribulación por la que están atravesando ellos. Desde el capítulo 1 el apóstol Pablo les está diciendo, miren, yo sé que ustedes están pasando por tiempos difíciles. Ustedes están sufriendo una persecución. Yo lo sé, nosotros lo sabemos. Y de hecho en el capítulo 3 el apóstol Pablo les decía, miren, nosotros ya les dijimos con antelación que íbamos a padecer persecución, así que esto no debe sorprenderlos. Es la misma carta, el mismo mensaje que el apóstol Pedro le envía a la iglesia en su primera carta. Están siendo atribulados, están pasando por situaciones difíciles y ellos están preocupados. Pero
más allá de su preocupación por lo físico, la preocupación del apóstol Pablo y del apóstol Pedro también es su fe. ¿Cómo está la fe de la iglesia en medio de semejante situación difícil, en medio de la persecución? Es la fe, la preocupación genuina de un cristiano que ha entendido lo que significa la iglesia. Es una preocupación por la fe del otro, por cómo está batallando el otro, el tercera persona del singular o el tercera persona del plural. Los pronombres son personas. Cómo ellos o cómo él o ella está batallando en medio de tantas aflicciones y cómo está su fe en medio de la prueba. El apóstol Pablo da un ejemplo de lo que significa la preocupación. Su preocupación va más allá de lo físico, de lo material. Su preocupación tiene que ver con su fe. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y aquí hay un añadido a ese mensaje. ¿Qué es lo que consuela a Pablo y a Silas y a los que están con ellos? Lo que consuela, lo que trae consuelo, no es que les mandaron un dinero, les ayudaron para el ministerio. Lo que les consuela realmente es que ellos están bien, viviendo en fe y en amor. Versículo 8. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Y este es uno de los pasajes más difíciles de leer. Tal vez lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto es: nuestra alma estaba desfalleciendo mientras temíamos que ustedes hubieran fallado en cuanto a la fe en medio de la persecución. Y ahora que sabemos que ustedes están bien en su fe en medio de la persecución, no solamente nos alegramos, sino que nos llenamos de vida. Hay algo que genuinamente trae consuelo al corazón de una persona preocupada por el otro. Y vuelvo a nuestro tiempo. ¿Cómo vemos a un hermano a quien Dios ha bendecido? ¿Nos alegramos o no nos gusta? Y estamos viviendo tiempos tan extraños, donde comenzamos a subir estados en las redes sociales, estados que tienen que ver con una felicidad que muchas veces no tenemos. Los filtros no solo dan un poco de belleza o aumentan la belleza de una persona, sino que muchas veces los filtros esconden una tristeza en el alma. Y muchas veces se utilizan los filtros para mostrar una felicidad que no hay. Y los que ven muchas veces ni les dan me gusta, porque no les interesa, porque no les gusta que el Señor esté prosperando al otro, por lo menos en la mente. No les gusta que el otro esté pasándola bien, no les gusta que el otro esté feliz. ¿Y dónde perdimos nosotros como iglesia la preocupación genuina por el otro? Creo que nosotros en casa de mi Señor, que somos, creo yo, más de 200, deberíamos tener un grupo de 200 que llaman al otro. Esto no se trata del ministerio pastoral, se trata de lo que significa ser iglesia. La iglesia se preocupa. No es el líder que se preocupa, el anciano que se preocupa, sino la iglesia que se preocupa, y el apóstol Pablo también lo sabe. Nosotros los añorábamos y estábamos preocupados por ustedes, y nos enteramos por Timoteo que ustedes también lo estaban por nosotros. El apóstol Pablo no tenía las ventajas que hoy tenemos a través de un correo, a través de un WhatsApp, a través de un mensaje en Instagram o en Facebook o en Messenger.
Tenían que pasar meses antes de que llegara alguna noticia de alguna persona. Y hemos ganado tantas oportunidades de acercarnos, pero me temo que nos estamos alejando cada vez más. ¿Y qué pasa cuando reabramos? ¿Y qué pasa cuando estemos convocando otra vez a la iglesia a reunirnos? No hay preocupación, no hay un alcance del evangelio al corazón en preocupación por el otro, por el que no está. ¿Cómo estará? Versículos 9 en adelante: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Hay un gozo en el corazón de Pablo y de sus compañeros, y es el gozo producido al saber que los otros hermanos en Tesalónica, esos a quien ellos aman, están bien y firmes en el Señor. Es la invitación de Dios hacia los hijos de la fe de Abraham a pensar en comunidad, de pronombres a comunidades, no solo el yo. Qué bueno que usted y yo podamos sacar tiempo con el Señor, tiempo de oración, y podamos orar por nuestros pecados, por nuestras necesidades. Podamos orar en primera persona del singular y podamos hablarle a Dios de mis angustias, mis pecados, mis problemas, mis necesidades. Y qué bueno que podamos hablar de nosotros como familia. Pero qué bendición hay detrás de una oración que piensa en el otro. Una oración que va más allá de mencionar a una persona. Creo que eso lo hemos tomado de la religión mayoritaria en Colombia. Pensamos que el mencionar a una persona dentro de una oración, eso ya es una intercesión. Mencionar a la persona no es una oración. Una oración por otro es cuando yo trato de imaginarme el dolor, cuando trato de ponerme en sus zapatos y comienzo a entender un poco la situación de mi hermano o mi hermana en Cristo y comienzo a suplicar al Señor de manera detallada por el sufrimiento, por la prueba que tiene el otro hermano, el que no tiene nada que ver conmigo en cuanto a la sangre, el que no vive conmigo en mi casa, ese otro hermano que tal vez no conozco bien porque no he dedicado el tiempo para acercarme a él. Es una invitación que hace el Señor a través del apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses, no solamente a preocuparnos por el otro, sino también a demostrar en oraciones y acciones de gracias que en serio nos sentimos parte de una comunidad. Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos desde hace más de un año con transmisiones a través de nuestro canal en YouTube. Y una de mis preocupaciones es, estoy seguro de que todos los hermanos de la iglesia están luchando con su fe. Tienen debilidades, están luchando con sus debilidades. Están luchando con sus angustias, están siendo probados en cuanto a su fe. La pregunta entonces es, ¿usted con quién se descarga? ¿Tiene una persona en la iglesia que no es su pastor, que no es su anciano en la iglesia, que no es su líder? ¿Hay alguna persona con quien usted puede abrir su corazón, expresarle sus luchas y recibir el apoyo? Porque de eso se trata la iglesia. La iglesia no se trata de llenar este recinto todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana. De eso no se trata, eso no es iglesia. Eso hace parte de lo que significa una iglesia, pero no es una iglesia. Alabo al Señor, porque dentro de nuestra comunidad hay hermanos que tienen discípulos, hay hermanas que tienen discípulas, hay personas que están preocupadas por el camino de fe
de los hermanos de la iglesia. Pero creo que debemos avanzar un poco más en esto y debemos ahondar en lo que significa ser iglesia. Y ser iglesia no significa conocer el nombre de la otra persona. Ser iglesia significa preocuparme por el otro, entender que las palabras del Señor a la pregunta ¿cuál es el mandamiento más importante? Tiene que ver con amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y el segundo es semejante, amar a su prójimo como a sí mismo. Eso no se puede desligar. No podemos pensar en que adoramos al Señor si no nos importa el otro, si ni siquiera sabemos cómo está el otro. Y es una invitación que nos hace la palabra a través de la pluma del apóstol Pablo a comenzar a pensar en el otro, a comenzar a buscar entre nuestros contactos en el celular. Esos hermanos que tenemos meses con los que no hablamos. Hay personas que están en casa y no tienen mucho por hacer. Hay personas que están aisladas, sintiéndose mal, sintiéndose solos. ¿Por qué no tomar el teléfono, buscar una lista de contactos? Nosotros les podemos proveer a través del correo una lista de contactos de hermanos de la iglesia y comenzar a llamarnos y comenzar a preocuparnos por el otro y comenzar a interceder y a dar gracias al Señor y a gozarnos cuando el otro esté bien y esté caminando en su fe. Los versículos 10 al 13 también nos hablan de esto. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Hay un deseo profundo de verse. Y Pablo no está viviendo en una pandemia, pero está viviendo en situaciones complicadas de persecución. Él desea ver. ¿Deseamos ver al otro? ¿O estamos felices de que estamos encerrados en casa? ¿O estamos felices de que no tenemos que verle la cara a ese montón de gente los domingos en la mañana? Muchos están cómodos en sus casas. Y hermanos, eso no es iglesia. La iglesia no se vive a través de un canal de YouTube. La iglesia se vive acercándonos. Y gracias a Dios, porque tenemos hoy dispositivos que nos acercan. Un mensaje de WhatsApp. Un mensaje a través de alguna red social, una llamada telefónica, que nos invita a pensar en el otro y no perder tanto tiempo viendo basura, cuando hay tantas personas que necesitan una oración, un consuelo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y está terminando esta sección el apóstol Pablo diciendo, no es solo orar, es hacer algo por el otro. ¿Creen que hay hermanos que tienen necesidad dentro de la iglesia? Sí. ¿Hay hermanos que no tienen empleo dentro de la iglesia? Sí. Y no se trata de enviar una donación solamente, es acercarse. El amor no es dar, el amor es acercarse y compartir. Comunidad. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y el apóstol Pablo termina esta sección diciendo, cuando el Señor Jesús venga, no va a venir por personas solitarias. Va a venir con una comunidad de santos a buscar una comunidad de santos que están aquí. No solo Pablo está pensando en plural, en pronombres pluralizados, el Señor también lo está haciendo. El Señor va a venir por su pueblo. Así que no piense que si está disfrutando su pandemia solo en casa, a través de su televisor o su computador, que va a disfrutar tal vez de un cielo lleno de santos. Si no los quiere aquí, difícilmente los querrá en el más allá, en la ciudad celestial. Es por eso que una de las virtudes, de las cualidades, de las características de un cristiano es que ama al Señor y ama al otro. No piensa en sí mismo, sino piensa
en los demás también. ¿Les parece si oramos? Padre, gracias te doy, porque tú eres bueno, porque nos diste a Jesús, tu Hijo unigénito, para venir y morir, y entregar su cuerpo y derramar su sangre, para comprar un pueblo, una comunidad de santos. Tú no enviaste a tu Hijo a morir por personas solitarias que no les interesa el otro. Tú enviaste a tu Hijo a morir por un pueblo. Estabas pensando en pueblos siempre. Enséñanos a pensar como pueblo, a saber que no estamos solos, a preocuparnos con las pruebas de nuestros hermanos, a alegrarnos con los triunfos de nuestros hermanos y a promover el amor con nuestros hermanos también. Qué bueno, Señor, cuando podemos volver a lo que significa la iglesia. Y qué bueno cuando comenzamos a pensar en pronombres plurales. Pensamos en ellos, en ellas, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y cuando tenemos claridad en que ellos y ellas y nosotros somos el pueblo santo tuyo que espera a Jesús de nuevo. Ayúdanos, Señor. Te lo pido en Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.